Son las 9:40. Le agradezco mucho a Edna Jaime, directora general de México Evalúa, que me acompaña en la línea telefónica esta mañana. ¿Cómo estás, Edna? Buenos días, Pascal. La agradecida soy yo por la oportunidad. Buenos Un días. gusto platicar contigo. Bueno, pues nuevamente vuelve a la agenda pública el tema del uso de soldados y marinos en las labores de seguridad del país. Hoy se refirió a ello el presidente en la mañanera a raíz de que el gobierno federal publicó un acuerdo o decreto en el diario oficial para tratar de darle viabilidad a la reforma, a la reforma constitucional en ese sentido. ¿Cómo ves las cosas, Edna? Mira, Pascal, pues en México Evalúa estamos convencidos de que esto no nos va a solucionar el problema. Realmente es preocupante ver que el único instrumento que tiene el presidente para atajar, atender el gravísimo problema de violencia e inseguridad que vivimos, pues son las Fuerzas Armadas. Porque en eso no miente el presidente, no hay con quiénes más hacer frente a este problema. Mira, pues teníamos a la Policía Federal, Pascal, Ajá. que los mexicanos invertimos mucho y varios años para contar por primera vez con un cuerpo de seguridad federal profesional. Por supuesto que el modelo tenía problemas, que había que ajustar, que había que arreglar, pero eso es lo más logrado que hemos tenido en materia de instituciones civiles de seguridad. El presidente decidió, sin nos dio una explicación de por qué decidió, bueno, sí nos dijo que por corrupción nunca nos presentó pruebas, decidió desaparecer la Policía Federal y pues entonces se generó un gran vacío. Es como amputar un brazo por una infección en un dedo, ¿no? Es eso, pero además cuando no tienes mucho más de capacidades civiles en el país. Entonces, pues sí fue una decisión lamentable y ahorita yo creo que el presidente está tomando conciencia de lo difícil que es crear un cuerpo civil de seguridad. La Guardia Nacional tiene esa aspiración, convertirse en una institución civil. Ahora, tiene alrededor de 80,000 elementos desplegados. La gran mayoría de estos elementos, lo que ha reclutado la Guardia Nacional, son elementos comisionados de el Ejército y la Marina mexicana. Es decir, no ha habido en este esfuerzo de reclutamiento pues mucho interés, que digamos, por parte de civiles para integrarse en este nuevo cuerpo. Y va a ser un proceso bien complicado. Hay que tener buenos mecanismos de reclutamiento, de entrenamiento. Es una tarea de generación o generaciones, Pascal. Entonces, pues el presidente con la publicación de este decreto, pues le da la vuelta a la tuerca, lo que le faltaba ya para poner en el centro a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad. Este decreto, sin embargo, no regula bien lo que está planteado en la Constitución, en el transitorio, que decía que las Fuerzas Armadas deben actuar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Y creo que nada de eso se da, ¿no? Pues en el decreto no hay ningún planteamiento que nos permita conocer cuáles van a ser los mecanismos para que esto que está planteado en la reforma constitucional de 2019 pues se pueda aterrizar. Hay uno que aparece en el decreto sobre el que quisiera preguntarte en cuanto a la supervisión. Pues dice que la supervisión va a correr a cargo del órgano interno de control de la Defensa y de la Marina, pero estaba yo revisando pues quiénes son sus titulares y son, en el caso del Ejército, un general de división y en el caso de la Marina, un almirante. Ambos tienen el cargo de inspector o contralor por un lado, el Ejército y la Fuerza Aérea y por otro lado, la Armada. Ese no es un buen diseño, Pascal. No puedes tener un órgano de supervisión que sea parte del órgano supervisado. Pues sí. Entonces, mira, la Policía Federal, nada más para plantear un modelo, tenía su oficina de asuntos internos y el presidente de la República nombraba al titular de asuntos internos de la Policía Federal. Tenemos que encontrar mecanismos de contrapeso y si va a haber una supervisión adecuada, pues sí necesitamos pensar en un órgano que tenga independencia del que se va a supervisar. ¿A cargo del Congreso, por ejemplo? Puede ser el Congreso, puede ser un
un órgano híbrido, una instancia híbrida donde pueda existir participación ciudadana, pero sí, puede ser el legislativo debe de cumplir un rol, y de hecho creo que es lo que era el espíritu de lo que se planteó en la reforma constitucional. Ahora, aunque tengamos, Pascal, esa supervisión, es bien importante tener la definición de lo que es una intervención extraordinaria, regulada, fiscalizada. Todo eso es bien importante, pero aunque lo tuviéramos, esto no va a resolver el problema. El país está pidiendo a gritos otro tipo de intervenciones, otro tipo de estrategias. Mira, entre más nosotros conocemos trabajo en terreno, en territorio, vemos que lo que se necesita es reconstruir desde la base pues la autoridad del Estado mexicano, las capacidades de Estado. Y me parece que tener a las Fuerzas Armadas haciendo tareas de seguridad va a desmotivar todavía más este proceso que hemos postergado por tantos años. Sí, siempre esto ha sido un atajo, ¿no? Pues ha sido un atajo frente a la debilidad de lo que tenemos. Entonces, pero en lugar de fortalecer lo que tenemos, optamos siempre por recurrir a las Fuerzas Armadas, que pues no pueden las Fuerzas Armadas sustituir lo que es una buena policía local, un sistema de justicia funcional, políticas de prevención, todo un paquete integral de instrumentos que deben estar articulados en estrategias para atender realidades muy locales y muy diferenciadas. Entonces, si persistimos en esta estrategia que ha sido muy poco efectiva, no esperemos resultados distintos. Y si esto deteriora los esfuerzos que se están haciendo a nivel de lo local, de construir capacidad de Estado en lo local, policías locales, entonces estaremos haciendo una apuesta terriblemente equivocada, porque después de los 5 años, 2024, hasta 2024 está planteado el plazo para que el Ejército pueda acompañar a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Nos vamos a encontrar en el mismo dilema, habremos perdido tiempo, habremos perdido vidas. Pues Edna, vamos a estar muy pendientes de este tema. Estoy seguro que tendremos que volver sobre él muchas veces y te agradezco mucho tu buena disposición de conversar con nosotros. Para mí siempre es un gusto escucharte y gracias por la invitación. Gracias, Edna, muy amable. Edna Jaime es directora general de México Evalúa.